Una vez más en la República Argentina se comienza a discutir, en este caso lo hará incluso el Congreso, bajar la edad de imputabilidad de los chicos que cometen diversos delitos, sobre todo aquellos graves o gravísimos. Pero ¿cuál es la realidad en América Latina? ¿Cómo impactó este tipo de medidas políticas en Centroamérica, incluso en países limítrofes con nuestro país? Vamos a consultar a un especialista en servicio social forense, además es director de esa carrera en la UNL y en la Universidad Nacional de Rosario. Es un director en ciencias sociales que viene trabajando desde 1989 como forense dentro del Poder Judicial, como asistente social forense dentro del Poder Judicial, relevando a los menores en conflicto con la ley penal y trazando un panorama y tratando de darnos un poco de explicación y de luz sobre qué sucede cuando se criminaliza o cuando se imputa a un chico de 13, de 14 o de 15 años en la Argentina o en cualquier lugar de América Latina. Hemos consultado a Osvaldo Marcón, esto nos dijo. Lo primero que me parece importante tener en cuenta es que cualquier legislación, modificación o legislación nueva es por sobre todas las cosas una manera que elige el Estado y el gobierno que está a cargo de ese Estado en ese momento como para intervenir sobre determinada problemática social, ¿no? Entonces, lo primero que me parece que hay que subrayar es eso. Con respecto a esta nueva tentativa que hay, que es cíclica, nosotros conocemos esa historia, especialmente en la República Argentina, de volver a bajar la edad tras un manto que tiene que ver con algunas ilusiones, como vos marcabas en la pregunta recién, vuelve a plantear el debate en relación a esta manera que decimos que de resolver el conflicto, que tiene que ver con dos ilusiones. Una de las ilusiones apunta a un sector especialmente de los profesionales, de militancia, etcétera, que están comprometidos con la vigencia de los derechos humanos, y ese sector es como que está convencido de que en la medida en que penalizamos este conflicto le garantizamos a los adolescentes, jóvenes que quedan atrapados por el sistema penal mejores condiciones de tratamiento. Esto no funciona así, no funciona en Argentina en la medida en que ha habido modificaciones en los regímenes provinciales procesales, pero tampoco en ninguno de los países de Latinoamérica. En todos los casos el tratamiento fue peor porque se penalizó y se incrementó la privación de libertad y, lo que es peor, disminuyó lo que es el aporte desde el punto de vista de las políticas sociales, que es el fondo de la cuestión. La otra parte de esta ilusión es la más complicada, que vendría a ser como la otra cara de la moneda, y que es la ilusión que se construye y que se vende a la ciudadanía como indicándole que con esta baja de la edad se van a resolver distintos conflictos sociales. El conflicto social que se va a resolver en esa ilusión es el que nosotros conocemos como el de la inseguridad, ¿no? Y eso tiene varios componentes. Uno es, la inseguridad no se debe a los delitos que cometen los adolescentes. Esto está estadísticamente probado. Si uno mide en las distintas décadas que venimos midiendo, nunca está muy por encima del 3, el 4%, siempre por debajo la cantidad de delitos cometidos por adolescentes en el marco de la masa general de delitos. Nosotros en el año 1989 suscribimos la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Desde ese año los distintos países latinoamericanos fueron avanzando en el desarrollo de sistemas de responsabilidad penal juvenil, todos menos Argentina. A veces decimos, Argentina está atrasada, yo digo, por suerte estamos atrasados porque no seguimos ese camino, que fue un camino que fue impulsado por muchos juristas en Argentina. Otros se corrieron a tiempo y dijeron esto no está funcionando, hay que corregirlo, que son juristas que hoy están diciendo no podemos ir por ese camino porque la cosa no funciona. Año 1989. Alrededor de 2015, por ahí 2015 o 2016, hay 2 o 3 años ahí que son claves, varios países centroamericanos, lo tomamos como ejemplos, también otros países, pero varios países centroamericanos, El Salvador, Guatemala, Honduras, lo que hacen es, como el sistema de responsabilidad penal juvenil, que empezaron a modificar en el 89, no estaba funcionando, vienen viendo que la criminalidad, en esos casos sí, se va transformando en un problema en aquellos países. Decimos que en Argentina es un 3%, allá se iba incrementando, se les va transformando en lo que conocemos como las pandillas, las maras, más particularmente. Entonces, ¿qué hacen? Bajan la edad. Y la bajan a un promedio de 13, 14 años. ¿Qué es lo que se está proponiendo en Argentina hoy?
Hoy, de los países latinoamericanos, arriba del 80% tiene edad por debajo de los 16. En ninguno de esos países la cosa mejoró. En estos países centroamericanos que nosotros de lo que estamos ejemplificando ahora, a partir de esos años, el problema, en lugar de resolverse tal como se propagandizaba en ese momento, se potencia. Ejemplo de cómo se potencia es El Salvador. Cómo es que pierden el control sobre las maras y en lugar de modificar la política de penalización del 89, que la profundizan por ahí en el 2015 o 2016, vuelven a redoblar la apuesta, pero en el mismo camino, que es lo que nosotros conocemos hoy como buquelización de estas políticas, ¿no? Con lo que esto tiene en términos de ineficacia de la intervención e incremento del gasto público, ¿no? Porque uno puede imaginarlo fácilmente. Hiciste recién una pintura de Latinoamérica que puede ser un reflejo de la región, pero obviamente no es una sola pieza. Argentina es muy diferente probablemente a los ejemplos de El Salvador o Colombia. Sin embargo, ahí debe haber en el trazo grueso alguna similitud. Pero concretamente, provincia de Santa Fe, Argentina, y tu experiencia, ¿cuál es el perfil del menor de edad que comete delitos graves o gravísimos o que ingresa al mundo del delito, tal vez no cometiendo un homicidio, una violación, pero sí participando activamente de ese ámbito? Se repite en términos, y bueno, y hay puntos de coincidencia, ¿no? Uno puede decir que tiene otras características, otros métodos de convivencia, pero la condición de jóvenes, pobres, socialmente excluidos, que han sido expulsados por el sistema escolar, que son víctimas de una amplia gama de derechos sociales vulnerados, esos derechos de la Convención del año 89, es algo que se repite. No son sectores de clase media los que son atrapados por el sistema. Es lo que técnicamente se conoce como selectividad penal. Son sectores jóvenes de sectores populares, socialmente excluidos, sobre los que el sistema cae, los atrapa y la maquinaria empieza a funcionar de esa manera. No se modifican las condiciones en las que ellos viven, por lo tanto, forma parte de esta ilusión. Si uno no modifica las condiciones que generaron el conflicto, mal puede pensar que escondiendo el conflicto, por ejemplo, en un sistema cerrado, en una cárcel, en una institución de este tipo, cuando yo saco el conflicto no se va a reavivar. Cuando saco al adolescente de la institución y lo vuelvo al barrio, si las condiciones del barrio no se modificaron, es medio esquemático la manera de explicarlo, pero me parece que es práctica. No hay por qué pensar que el conflicto no va a volver a suceder. Afortunadamente nosotros no fuimos por el camino de la penalización desde el 89 en adelante y no fuimos por el camino de la baja de la edad. Nosotros no tenemos hoy maras, nosotros tenemos grupitos, bandas, etcétera, inclusive en Rosario, porque hay otro tema para analizar, pero no tienen el perfil de lo que son las maras centroamericanas, tampoco de lo que fueron las pandillas, o lo que son las pandillas en Río de Janeiro o en otros países. Entonces, nosotros estamos a tiempo de desarrollar con muchas mayores posibilidades de éxito políticas de intervención desde perspectivas que no sean penales. Esas que no son penales, que no son se tienen nombre y apellido, para decirlo de una manera figurada, son lo que se llama justicia juvenil restaurativa.